Es un privilegio para mí formar parte de esta facultad y con frecuencia digo a la gente que tengo el mejor trabajo del mundo. Y lo digo en serio. Y alguien me preguntó hace poco, ¿qué ha hecho la predicación en el contexto de la iglesia local para cambiar tu perspectiva? Y yo diría que entre muchas respuestas a esa pregunta, que solo ha aumentado mi conciencia del valor de lo que hacemos aquí. Los hombres que van a estar manejando la palabra de Dios semanalmente con todas las otras demandas del ministerio necesitan un buen entrenamiento y es simplemente una bendición estar en el púlpito un domingo predicando al pueblo de Dios y luego entrenando hombres para el ministerio en el aula. Es una bendición estar en The Master's Seminary mientras pensamos en lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Dicho esto, pasemos ahora a Eclesiastés capítulo 2, nuestro texto de esta mañana, Eclesiastés capítulo 2. El título del sermón es El problema del placer. El problema del placer. Voy a leer el texto de Eclesiastés 2, del 1 al 11. Dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Tuve también posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Así dice la palabra de Dios. Blaise Pascal escribió: todos los hombres buscan la felicidad. No hay excepción. Cualesquiera que sean los diferentes medios que empleen, todos tienden a este fin. Locke dijo de forma similar: lo establezco por un motivo cierto, todo ser inteligente busca realmente la felicidad, que consiste en el disfrute del placer sin ninguna mezcla considerable de malestar. Korolenko dijo: el hombre ha nacido para la felicidad, como un pájaro está hecho para volar. La Declaración de Independencia dice que es un derecho inalienable buscar la felicidad. Más aún, que es evidente por sí mismo. Así que no tengo que esforzarme demasiado esta mañana para convencerte de que deseas ser feliz. O incluso de que es bueno perseguir el placer. No es intrínsecamente malo perseguir la felicidad, pero en el momento en que reconocemos el deseo universal de ser felices, nos encontramos con el problema del placer. Y dicho de forma muy sencilla, el problema del placer es que parece que no podemos alcanzarlo.
Lo perseguimos y se nos escapa. Quizá lo agarramos momentáneamente y luego se evapora, como perseguir burbujas en un día de verano. Tal vez agarrar una burbuja y en el instante en que lo hacemos, lo vemos desaparecer ante nuestros ojos. Y si somos realmente honestos, no se trata simplemente de que el placer se nos escapa y nos eluda momentáneamente, sino que a menudo en esta vida somos de hecho miserables. Salomón simpatizaría con nosotros, el hombre más sabio que jamás haya existido. Dios le concedió tanta sabiduría en Primero de Reyes mientras oraba por un corazón atento. Habiendo recibido tal reino, tal grandeza, tan magníficos alrededores y experiencias de la vida, y sin embargo, aquí en Eclesiastés 2, una de las secciones más autobiográficas de Eclesiastés, su conclusión, mientras persigue el placer, es que es vanidad correr tras el viento sin provecho bajo el sol. El propio Salomón experimentó la miseria de la vida. Buscó el placer, pero no lo encontró. Un escritor dice que perseguir el placer es como morderse los codos. Están muy cerca, pero no puedes alcanzarlo. Así que, ¿qué aprendemos de la búsqueda de placer de Salomón? Bueno, como ocurre a menudo en el libro de Eclesiastés, extraemos nuestras lecciones por inferencia. Salomón nos relata su búsqueda de la felicidad, nos muestra cómo terminó en vanidad y frustración, y por inferencia aprendemos que, aunque buscar el placer es bueno, correcto y honorable, el fin no puede justificar los medios. Por muy válido que sea el deseo de ser feliz, eso no significa que puedas perseguir la felicidad por cualquier camino que tú elijas. De hecho, si eliges el camino equivocado, serás un miserable. Así que lo que vemos en el texto es que Salomón buscó el placer por medio de la pretensión, intentando escapar de las realidades de la vida. Buscó el placer por medio del orgullo y por medio de las pasiones desenfrenadas. Al ver que su búsqueda terminó en miseria, comprendemos que para ser personas que encuentran felicidad duradera y significativa en esta vida, tenemos que ser personas íntegras, personas de humildad y personas de autocontrol. Integridad, humildad y autocontrol que solo el Evangelio puede dar. La única manera de encontrar la felicidad al este del Edén, a este lado del cielo, mientras esperamos el regreso de Cristo, la manera de encontrar la felicidad de una manera significativa y duradera es aferrarse a Cristo, permitir que el Espíritu produzca frutos en nuestra vida de integridad y humildad y autocontrol. Y cuando ellos son los medios por los que perseguimos el placer, entonces seremos felices. De hecho, cuando esos son los medios por los cuales perseguimos el placer, la vida se convierte en un océano de felicidad inocente. Así que voy a recorrer el texto y ver las diversas formas en que Salomón persiguió la felicidad, comenzando primero con la pretensión, su intento de escapar de la realidad de la vida. Salomón dice, versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Él está probando su corazón con la búsqueda del placer. Como ocurre tan a menudo en el Eclesiastés, comienza una nueva sección exponiendo su tesis. Esto es lo que me interesa ahora, el placer, la felicidad, voy a buscar ello con todo lo que tengo y luego, como suele ocurrir, nos da una conclusión. ¿A dónde lo llevó su gran experimento del placer? Mas he aquí, esto también era vanidad, fugaz y escurridizo. No pudo apoderarse de ella.
Ahora bien, ¿por qué era tan vana para Salomón la búsqueda de la felicidad? Mira, ¿cómo eligió ir tras ella? A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Qué está Salomón haciendo aquí? Está persiguiendo el placer, la felicidad, aparentemente eligiendo ser ignorante. Y aquí está el por qué digo eso. Él elige el vino. Es importante, no un borracho. Esa frase calificativa muestra que no había perdido el control, que anduviese mi corazón en sabiduría y sin embargo, de alguna manera pensó que el vino facilitaría su felicidad. Y la segunda mitad de ese verso es tan importante. Dice, ¿cómo ver la necedad ingenua? Persiguiendo el placer a través de la necedad ingenua. Solo unos versículos antes, en el capítulo 1, Salomón dice que el aumento del saber trae tristeza y vejación. Cuanto más sabes, más infeliz eres. Así que parece que en respuesta a esos pocos versos, al final del capítulo 1, ahora está eligiendo deliberadamente ser ingenuo, eligiendo deliberadamente no saber. O, para decirlo de esta manera, con el vino y la búsqueda de la necedad ingenua, Salomón piensa que puede obtener placer al apagar las cosas. Él está empujando el ser consciente de este mundo maldito por el pecado fuera de su ámbito inmediato. Eligió no ver la realidad de la vida como si de alguna manera, siendo un tonto o ingenuo, pudiera ser feliz. Eclesiastés es una prueba de realidad. A lo largo de todo el libro nos despierta para que nos demos cuenta de cómo es la vida en realidad. Nos recuerda continuamente sobre la naturaleza quebrada de la vida. Vemos en la descripción de Salomón cuán insensata era esta idea cuando dice, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Eso es un recordatorio de dónde estamos. Los hijos de los hombres, terminología cargada que se remonta hasta Génesis. Y de hecho, al leer Eclesiastés, vemos una y otra vez que está lleno de alusiones y ecos de ese primer libro. Tanto así que un erudito sugiere que es muy probable que Salomón tuviera ante sí el rollo de Génesis abierto mientras escribía Eclesiastés. Al emplear el lenguaje de los hijos de los hombres, nos está recordando que somos descendientes de Adán. Somos la descendencia del primer hombre que hizo que todo el cosmos se derrumbara por causa de su transgresión. Eso es lo que somos y ahí es donde estamos. Estamos al oriente de Edén y esa es una realidad fija para nosotros. No estamos de vuelta en Edén, todavía no estamos en la gloria. Aquí estamos como hijos de hombres. Y la insensatez por parte de Salomón es simplemente pensar que podría obtener el placer al escapar de las duras realidades de la vida. Si ves, al leer Eclesiastés y aborda tantos problemas distintos de la vida, una de las lecciones que nos enseña sobre la naturaleza de la sabiduría es que debemos asignar a cada cosa en la vida el valor que Dios le ha dado. Así que nunca apoya una teología del todo o nada. Eclesiastés me enseña a valorar mi matrimonio. No quiero desvalorizarlo, porque eso no honra a Dios ni al regalo. Pero no quiero valorarlo demasiado. No quiero darle un valor que Dios mismo no le ha dado. Eso es idolatría. E irónicamente, al valorar demasiado mi matrimonio, se convierte para mí en miseria. A lo largo de todo el libro, Eclesiastés nos exhorta a atribuir a cada cosa de la vida el valor que Dios le ha dado. Permite que estas cosas buenas existan en tu vida como cosas buenas. El problema aquí no es
que valoremos demasiado la felicidad dentro de la economía de Dios, sino que elijamos intentar cambiar la economía. Elegimos intentar cambiar el marco en el que buscamos la felicidad. Intentamos escapar de las duras realidades de la vida. Eclesiastés nos exhorta a vivir como hijos de los hombres al oriente de Edén. Con razón se ha dicho de la literatura sapiencial, Job nos enseña a sufrir, los salmos nos enseñan a adorar, los proverbios nos enseñan a comportarnos, el cantar de los cantares nos enseña a amar, Eclesiastés nos enseña a vivir como hijos de los hombres al oriente de Edén. Así que si intentas alterar el marco que nos confina, que nos restringe, solo acabará en miseria. Salomón intenta escapar siendo un necio ingenuo. Puedes buscar en internet escapismo. Aparece como una cosmovisión. El escapismo es la tendencia a buscar distracción y alivio de realidades desagradables, especialmente mediante la búsqueda de entretenimiento o la participación de fantasías. ¿Cómo podríamos intentar escapar de las realidades de la vida en nuestra búsqueda del placer? Seguramente alcohol. Una copa tras otra, pensando que eso nos puede dar la felicidad, porque podemos adormecer nuestros sentidos ante lo que nos rodea. O tal vez, más probablemente, a través de las diversas y numerosas pantallas y portales hacia otra dimensión de las que disponemos hoy en día. Ninguno de ellos presenta realmente la realidad. Ninguno de ellas presenta la realidad con exactitud. Hay algo que nos gusta de perdernos en una película, perdernos en las redes sociales, perdernos en el internet porque no es real. La gente está a distancia, se presentan de una manera que no es exacta, nos presentamos de una manera que no es exacta y ahí no sentimos el dolor de la vida. La vida se hace dura cuando se vive de cerca unos con otros. Así que elegimos escapar huyendo de las duras realidades de la vida, pensando como tontos que eso nos traerá placer. O tal vez simplemente a través de la forma en que pensamos sobre el mundo. En los años 80, Neil Postman escribió Amusing Ourselves to Death, divirtiéndonos hasta la muerte, y en él decía que dos de las palabras más preocupantes que se utilizan hoy en día en el discurso público es simplemente ahora esto. Una frase que observo se utiliza comúnmente en la radio, utilizada por los reporteros de noticias de televisión. Ahora esto. Una muy pequeña señal sutil de que podemos seguir adelante en nuestros pensamientos. Nunca se nos pide de que pensemos algo durante más de 45 segundos antes de que oigamos la señal social, ahora esto. Avanza en tu pensamiento. Nada es lo suficientemente serio, nada es lo suficientemente importante como para que reflexionemos sobre ello, meditemos sobre ello y permitamos que nos afecte su fealdad, porque ahora esto. Ahora pasa a un pensamiento más feliz y escapa de las duras realidades de la vida. Y no funciona. Incontables oportunidades para que construyamos una realidad de cuento de hadas y sin embargo Salomón dice que no funciona. Entonces, ¿por qué no funciona? Porque escapar de los deseos, de los efectos del pecado, no es el camino hacia el placer ordenado por Dios. Dostoyevsky dijo que el dolor es el asiento de toda conciencia. El dolor es el asiento de toda conciencia. El dolor me recuerda que estoy vivo. Y hay un sentido en el que primero tengo que aprender a llorar antes de saber cómo reír. Porque como criatura caída al oriente de Edén, de alguna manera, mi felicidad está informada por mi conciencia del sufrimiento. Y de alguna manera que no sé si podamos precisar, mi felicidad está informada por mi conciencia del sufrimiento. Así que siento placer
al tomar la mano de mi esposa. En parte, ese placer proviene de la conciencia de que puede llegar un día en que no pueda hacerlo. Encuentro placer haciéndome el tonto con mis hijos. En parte, ese placer deriva de la conciencia de lo fugaces que son estos días. A medida que comprendemos la realidad quebrada de la vida y la naturaleza fugaz de la vida, ello informa nuestra búsqueda del placer. Aldous Huxley lo entendió así. En su novela distópica, Un nuevo mundo valiente, a través del personaje Mustafa, dijo: no quiero comodidad, quiero a Dios, quiero la poesía, quiero el peligro real, quiero la libertad, quiero la bondad, quiero el pecado, reclamo el derecho a ser infeliz, el derecho a envejecer y ser feo, el derecho a tener cáncer, el derecho a comer muy poco, el derecho a ser perezoso y pésimo y a vivir constantemente en aprensión de lo que pueda ocurrir mañana. Lo reclamo todo. Si buscamos el placer de formas significativas y lo queremos hacer así, tenemos que ser personas de integridad. Tenemos que ser aquellos que no están constantemente buscando huir de las realidades devastadas de la vida. Como pastores en la iglesia tienen que aceptar el hecho de que la vida no es como se suponía que tenía que ser. Siéntanse cómodos con el hecho de que estamos al oriente de Edén. Y en esa realidad, no en una realidad falsa que construyeron para ustedes mismos, en esa realidad buscas el placer y Dios te lo concede. Y ese tipo de integridad que no huye del sufrimiento de la vida es fruto solo del Evangelio. Vivir una vida de integridad sostenida requiere que te aferres a Cristo y permitas que aquel que no retrocedió ante la cruz produzca en ti una integridad que reconozca la forma en que la vida es y tenga la habilidad de encontrar placer en ella. Salomón no ha terminado, continúa en su experimento de placer, mostrándonos ahora cómo persiguió el placer a través de mucho orgullo. Dice en el versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice también de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Salomón aquí nos está narrando de forma poética el proyecto de construcción que leemos en Primero de Reyes. Y si pensamos en esa narración de Primero de Reyes, lo que vemos es que construyó para sí un reino de proporciones edénicas. Hay muchas alusiones en Primero de Reyes que se le montan a Génesis. Fue capaz de ejecutar ese proyecto de construcción por medio de la sabiduría que tenía y empieza a hacer de ello la pieza central de todo lo que es. Como vemos aquí en Eclesiastés, su comentario poético sobre la narración que encontramos en Primero de Reyes, empezamos a entender las cuestiones que estaban debajo de la superficie. Ahora, hay un indicio, una pista de ello en Primero de Reyes mismo. Lo que se ve a través de la división de capítulos es que Salomón pasó muchos años construyendo el templo, pero muchos más años construyendo su propia casa. Y nos perdemos eso porque nuestra Biblia en inglés separa el texto con la división de capítulos, pero eso es un flujo continuo. Pasó muchos años construyendo el templo, pero muchos más años construyendo su casa. ¿Cuáles eran sus prioridades? Y aquí esa sutil nota de Primero de Reyes se pone en alta definición cuando vemos a Salomón construyendo para sí mismo este enorme reino y vemos de nuevo múltiples alusiones de vuelta a la narración de la creación. Así que no es casualidad que leamos hice como Dios hizo o planté como Dios plantó
en Génesis 2. ¿Qué plantó? Un huerto. Así que Salomón plantó un huerto. En el huerto, como en el relato de la creación, árboles de todo fruto. ¿Y qué hizo? Los regó como Dios los regó. Y brotaron igual que al principio de nuestras Biblias. Y los comentaristas conocen esta gran densidad del lenguaje de Génesis en el texto, lo que sugiere que Salomón no solo estaba construyendo para sí mismo su propia versión del Edén. Eso está claro y vemos de nuevo esa tendencia escapista. Pero muy sutilmente en esta versión de Edén, Salomón se sienta en el centro. En esta versión del Edén, Salomón se posiciona como Dios. Todo es para Él. Todo se centra en Él. Él es la pieza central. En la narración de Primero de Reyes, léala de nuevo, conduciendo a su pecado en el capítulo 11, hay esta ausencia, esta extraña ausencia de Salomón reconociendo y honrando a Dios en todo lo que está haciendo. Y aquí en Eclesiastés vemos su orgullo en plena exhibición. Así que ahora Salomón persigue el orgullo como el medio para encontrar placer duradero. ¿Y cómo le funcionó eso? Bueno, juzguen ustedes. La creación necesita ser poblada. Así que Salomón se compra esclavos. La muerte es ahora una cosa porque estamos al oriente de Edén, por lo que necesita reemplazar a los esclavos a medida que mueren en su casa. Por supuesto, los esclavos tienen hijos generación tras generación en su casa de esclavos. Ahora está acumulando para sí mismo mucha plata y oro, por lo que ahora se está acercando peligrosamente a violar la ley de Deuteronomio 17. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Lejos ha quedado el estándar también edénico de un hombre y una mujer, ya que tiene para sí 700 esposas y 300 concubinas. En resumen, su intento de recrear el Edén y ponerse a sí mismo en el centro es una pesadilla viviente. Es un desastre, porque su orgullo impulsa su búsqueda del placer. Así que seguramente nosotros no podríamos ser tan arrogantes en nuestro deseo por la felicidad. No olvidemos que en 1931, James Adams escribió la epopeya americana en la que acuñó la frase "el sueño americano". El sueño de una tierra en la que la vida debería ser mejor, más rica, más plena para todos. No se trata de un sueño de automóviles y salarios elevados, sino de un sueño de orden social, en el que cada hombre y cada mujer puedan alcanzar la plenitud de la que son capaces de manera innata. Ahora bien, para ser claros, hay algunos principios encomiables en esa visión, y no menos importante, la exhortación a una buena ética del trabajo. Pero a lo largo de muchas generaciones, el Occidente ha distorsionado tanto esa visión que ahora es solo un medio para justificar nuestra búsqueda del placer egocéntrico. Encontramos formas de justificar nuestra búsqueda de un placer impulsado por el orgullo. De manera que cuando experimentamos cosas en la vida que no son cómodas para nosotros, que no nos gustan, manipulamos un medio para expulsarlas de nuestro Edén. ¿Y cómo luce eso? En la iglesia creo que se parece a la gente que cambia de iglesia con frecuencia porque aparecen cosas que no son fáciles. Y si no es fácil, me cambiaré para mantener el status quo, para mantener mi Edén en su lugar conmigo en el centro del mismo. A nivel social, muchas manifestaciones del placer impulsado por el orgullo. No hace mucho tiempo que el divorcio era impensable. El divorcio solía considerarse la muerte de una pequeña civilización. Ahora, al perseguir el placer basado en nuestro orgullo, nos encontramos en una situación en la que adquirir un divorcio sin culpa es tan fácil como deslizar a la derecha en una compra de Amazon. Se parece a poner fin a la vida en el útero.
No hace mucho tiempo, cuando hubiera sido aborrecible sugerir que podríamos encargarnos de acabar con la vida en el vientre materno porque nos haría la vida incómoda. Y hoy aquí estamos con casi 60 millones de niños no nacidos, abortados solo en este país, casi la población de Francia, todo en el altar de la conveniencia sexual. Y si estamos dispuestos a alterar la santidad de la vida en un extremo del espectro, ¿por qué no en el otro? En 1997 se aprobó la ley de suicidio asistido de Oregon, por lo que significa que la eutanasia ya es posible. Así que cuando esos viejos arrugados empiezan a ser una carga para ti, los sacas del huerto. Porque es cómodo. Porque mi orgullo me pone en el centro de todo. Y no funcionará. No funciona. Porque es que el placer, impulsado por el orgullo, acaba en miseria. La respuesta viene de comprender que todo placer es un subproducto. Toda felicidad es un subproducto. Así que no persigues la felicidad per se, persigues una cosa y eso te da el subproducto felicidad. Esta es la razón por la que si explico por qué un chiste es gracioso, inmediatamente deja de ser chistoso. Porque fue el chiste el que te hizo reír y yo te quito los ojos del chiste para mirar a la risa, entonces se evapora. Así que el placer siempre es un derivado de algo. La pregunta es, ¿qué vas a elegir para que sea ese algo? Tú eres intrínsecamente defectuoso y tu vida es efímera. Eclesiastés nos dice que la vida es un vapor. Se acabará antes de que te des cuenta. Eres fugaz y tienes defectos. Así que ponerte a ti mismo en el centro y pensar que el placer que viene de ti, el subproducto que viene de ti sería significativo, sería duradero, sería satisfactorio, es una locura. Por eso no debes darle demasiada importancia a tu cónyuge. No adores a tus hijos. Veo a muchos padres adorando a sus hijos. Les imponen una carga para la cual nunca fueron diseñados. Algunos de los matrimonios más infelices son aquellos en los que el marido y la mujer se exigen demasiado el uno al otro. No estás diseñado para ser el dador de un placer duradero y significativo. Solo Dios está en el centro. Y cuando todo tu disfrute de la vida fluye de Él, tu disfrute de Él, ahora la fuente es una que es perfecta y eterna. Así que el subproducto, la felicidad que proviene de eso, puede ser verdaderamente satisfactoria. Así que la inferencia que vemos de la búsqueda defectuosa de Salomón es que una búsqueda adecuada de la felicidad en esta vida requiere de mucha humildad. Requiere mucha humildad. Requiere el tipo de humildad que solo el Evangelio puede dar. Cuando fijas firmemente tu mirada en Cristo y eliges encontrarlo precioso, cuando el Evangelio es el tesoro de tu vida y ves día tras día cómo el Hijo del Hombre descendió, cómo se humilló y marchó hacia la cruz por ti, un enemigo de Dios, cómo Dios cultivará en tu corazón la humildad y esa humildad se convierte entonces en el catalizador correcto y adecuado hacia el placer. Finalmente, todo superpuesto, Salomón persiguió el placer ¿cómo? Mediante la pretensión, el orgullo y las pasiones desenfrenadas. Versículos del 9 al 10. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos cosa alguna, cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena.
Miré yo luego las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Es como si Salomón nos dijera que apretó el botón de autodestrucción. Como el hombre más privilegiado de todo Israel, el rey no se negó nada a sí mismo. Todo lo que quería lo conseguía. Y eso se ve en el proyecto de construcción. Me pregunto si te das cuenta, mientras lo leo, de cómo todo estaba orientado hacia él, construía para sí mismo, construía para sí mismo, todo giraba en torno a lo que él deseaba. Y por eso se dejó dominar de los deseos de los ojos y de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dejó que reinaran sobre él, de tal manera que se dejó llevar por pasiones desenfrenadas como el medio por el cual adquiriría una felicidad duradera. ¿Y cuál es su conclusión? Fíjate en el versículo 11, él amontona los términos, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y si lees Eclesiastés, estos términos te serán familiares. Salomón los utiliza en todo el libro, y aquí los apila. Es la afirmación más pesimista de este libro hasta el momento, ya que dice, en términos inequívocos, que la forma en que buscaba la felicidad era inútil. Entonces, ¿por qué las pasiones desenfrenadas serían una forma inútil de buscar la felicidad? Porque Dios nunca nos creó para ser plenamente autónomos. Considera el hecho de que incluso dentro de la bondad del Edén había una prohibición. Incluso dentro de la bondad del huerto, antes de que existiera el pecado, había una prohibición. Eso debería decirnos algo. A saber que el autocontrol es una bendición ordenada por Dios. Y que nuestra búsqueda del placer a través de pasiones descontroladas solo siempre será desastrosa. Y lo curioso es que conocemos este principio intuitivamente cuando se trata de la crianza de los hijos. Hay pocas cosas más crueles para tus hijos que darles todo lo que quieren. Qué cruel es dar a tu hijo todo lo que pide. Eso ya lo sabemos. Y sin embargo, cuando se trata de moderación, de autocontrol, de negarnos a nosotros mismos en esta vida, perdemos de vista este principio. Pensamos, si tan solo pudiera quitar todos estos estorbos, si tan solo pudiera deshacerme de lo que Dios ha ordenado para mí, y beber más y más y más de la fuente de mis lujurias, entonces seré feliz. Salomón dice, era vanidad. Y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Así que de nuevo, por inferencia, entendemos que la búsqueda apropiada del placer, según lo ordenado por Dios, es uno que requiere de mucho autocontrol. Integridad, humildad, autocontrol, un autocontrol que solo el Evangelio puede dar. Puedes intentarlo. Puedes intentar, aparte de un disfrute firme de la gracia de Dios en tu vida, puedes intentar ejercer el autocontrol y no funcionará. No por una temporada duradera. No de una manera genuina. La manera en que nos convertimos en personas con verdadero dominio propio, que pueden negarse a sí mismas y al hacerlo, encontrar el camino del placer, es a través de aferrarnos a Cristo. Y cuando el Evangelio es tu porción, día tras día disfrutas de Cristo, observa cómo el Espíritu da fruto en tu vida, sobre todo dándote medida tras medida de dominio propio. ¿Por qué? Porque estás contento en Él. Y cuando tienes dominio propio maravillosamente, según la sabiduría de Dios, ahora encuentras felicidad. Hace poco leí el relato de un cristiano que hablaba de estos mismos principios. Escribió extensamente, con mucha teología de tipo Eclesiastés,
lo que significa encontrar la felicidad, narra el día más feliz de su vida. Un hombre cristiano dice, el día más feliz de mi propia vida ocurrió hace apenas 2 años. Una noche que llevé a mi familia a cenar. Teníamos planeado comer y luego asistir a una actuación coral de los alumnos del colegio donde enseño. El restaurante no era nada especialmente lujoso, solo un menú americano sencillo. Aunque mi hija de 7 años, Camila, estaba inusualmente agradecida de salir a cenar. Vio root beer en el menú. Me preguntó si podía pedir una. Le dije que sí. Preguntó entusiasmada a mi mujer, ¿te gustaba la root beer cuando eras pequeña? Paula respondió que sí. Cuando llegó la root beer, Camila la sirvió de la botella a un vaso, la probó y dijo que estaba buena, con un entusiasmo vívido. Insistió en que la probara su madre. Paula la probó y dijo que estaba muy buena. Y luego Camila le preguntó, ¿te gusta la root beer? A las dos nos gusta la root beer. Somos gemelas. Papá, toma una foto a mi mamá y a mí junto a esta root beer. Accedí. Le comenté a mi mujer que nunca había visto a la niña tan contenta en toda su vida por algo tan trivial como un refresco. Mantuvo este nivel de alegría durante casi 1 hora. Más tarde miré la foto que tomé y me pareció un icono profundo de alegría inocente. Entonces dijo que Dios me permitiera tomar una fotografía que representara tan perfectamente la felicidad de una niña. Es un regalo y una carga. Esta foto nunca está lejos de mí. La veo varias veces al día. Si la contemplo más de un momento, me llenan los ojos de lágrimas involuntarias. Quiero que esta imagen penetre en mi conciencia lo más profundamente posible. Quiero que la imagen vuelva a mí en los momentos de tentación. Quiero que la bondad de la imagen misma atraviese los engaños de la falsa felicidad que el diablo inevitablemente trae. Una vez que un hombre ha participado en la verdadera alegría de un niño, sabe por qué está vivo. Conoce su propósito. Cuando caigo en la tentación, rechazo la imagen de la verdadera felicidad. Cuando peco, lo desvanezco. La felicidad a mi hija, la deshago, la robo. La felicidad falsa no es lo segundo mejor que la felicidad real. La felicidad falsa está en guerra con la felicidad verdadera. Si no te aferras a Cristo significativamente, de tal manera que tu vida abunde con el fruto del Espíritu, de tal manera que no seas alguien que emane autocontrol y humildad e integridad, tu vida estará llena de falsas felicidades. Y no son segundas, son fugaces y te hacen miserable. Pero cuando Cristo es tu alegría y te convierte en un hombre de autocontrol, humildad e integridad, la vida se convierte en un océano de alegrías inocentes mientras esperamos el regreso de Cristo para estar con Él para siempre. ¿Orarían conmigo para terminar? Padre, te damos gracias por tu palabra y por lo que nos enseña, sobre todo acerca del placer y la felicidad. Padre, te damos gracias esta mañana porque deseas que seamos felices. Has ordenado alegría para nosotros al oriente de Edén, mientras esperamos el regreso de Cristo. Nos darías sabiduría para saber buscar adecuadamente el placer. Padre, ¿nos alejarías de los errores del rey Salomón? Que seamos aquellos que viven con integridad y humildad y autocontrol, que solo el Evangelio puede realmente producir en nuestras vidas, aferrándonos a Cristo,
conociendo gozo incalculable en esta vida mientras esperamos su aparición. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.